Luis. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. De nuevo, con todas y todos ustedes el día de hoy para terminar con nuestro tema sobre criterios jurisprudenciales, sobre el uso de redes sociales en materia electoral. El día de ayer abordamos el tema de la calumnia, esto intentando comprender es uno de los temas que son más recurrentes respecto a pues problemáticas que se suscitan en redes sociales. Comenté que pues no lo íbamos a abordar a profundidad, que se veía en otro diplomado, pero sí que pues bueno, íbamos a abordar algunos puntos que nos permiten comprender de qué va este tema. Y pues bueno, dimos cuáles eran los elementos objetivos, el elemento subjetivo de la misma, comprendimos que pues bueno, es un, eh, es un tema recurrente, ¿no? Porque pues suele confundirse con las fake news o las cuales pues en algún momento pudieran llegar a tener algún contenido calumnioso, pero que pues bueno, para distinguir a la calumnia debemos de tener muy claro cuáles eran estos elementos y que pues bueno, que se requería para que estuviera ahí. Hablamos también de pues si los periodistas pueden ser sujetos de calumnia, señalamos que esto no era así por la protección reforzada que tiene su trabajo, la envergadura, la importancia que tiene la información, pues hace que se dé una protección especial en las democracias al trabajo periodístico. Y bueno, posteriormente ya pues vimos que esto era recurrente, posteriormente ya entramos al análisis del tema, bueno, respecto de un problema que se suscitó con el Partido Verde Ecologista de México, el cual utilizó en un primer momento personas de la farándula y posteriormente, esto en 2014-2015 y posteriormente en 2021, pues ya se acercó a los denominados influencers. Perdón, paréntesis, también vimos que pues la calumnia nos permitía comprender de dónde venía nuestro actual modelo de comunicación política, el cual se ha tenido que ir adaptando a las nuevas mecánicas de difusión de contenidos político-electorales o propagandísticos, ¿no? Entonces ahí también nos sirvió de pie para comprender pues de dónde venía esta regulación y por qué la necesidad de regular los contenidos en radio y televisión en un primer momento y posteriormente en plataformas digitales, ¿no? Veíamos que la polarización fue tal que llevó a que pues las autoridades electorales, los mismos jugadores, los partidos políticos y sus protagonistas, pues implementaran una serie de mecanismos para pues depurar este tipo de contenidos que en nada benefician al desarrollo de las campañas electorales. Y entonces veíamos que pues esta plataforma, este modelo de comunicación que en un primer momento se pensó para radio y comunicación, tuvo que migrar a las redes sociales, ¿no? Entonces ahí fue como comprendimos nuestra situación que pues se fue transformando y llevó a que políticos ya no se difundieran bajo la perspectiva o más bien bajo las plataformas o bajo el diseño que se tenía de spotización y esto es de reparto de tiempos en radio y televisión. Ya se empezaron a utilizar otras plataformas y otras formas de divulgación de contenidos, ¿no? Y también de mecánicas que pues son propias de las redes sociales y ahí es donde, bueno, ya valía este análisis del Partido Verde Ecologista y mecánica que implementó para la difusión o la creación de contenidos que se viralizaran a favor del partido y sobre todo que lo hicieran en un momento específico, que es el de la veda electoral, ¿no? Entonces, nada más entramos de rápido a ver cuál era el asunto del verde, nada más planteamos el panorama y pues el día de hoy vamos a ver que
esta situación que se dio con el Partido Verde Ecologista de México derivó en diversos criterios jurisprudenciales y en algunas tesis que vamos a comentar, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos a grandes rasgos en la sesión del día de ayer y que, pues bueno, ahora ya vamos a aterrizar en estos criterios jurisprudenciales que realmente si pensamos en los criterios jurisprudenciales o en las tesis que pues, la sala superior del TPJF, pues realmente son pocos, ¿no? No son tantas las jurisprudencias o las tesis que puedan ahondar en el tema, sin embargo, pues bueno, hay que pensarlas en relación con otros derechos y otras tesis que pueden ser aplicables a la materia, ¿no? Entonces eso no hay que perderlo de vista. Pero aquí, pues bueno, vamos a tratar de explicar estas jurisprudencias de dónde vienen, había señalado, y pues comprenderlas, cuáles son sus límites y alcances. Vamos a nuevamente retomar nuestra presentación. Okay. Un segundo. Ahí está. ¿Ya se ve la presentación? ¿Sí? Que dice Ana Sofía, ya. Nos habíamos nosotros quedado en esta diapositiva, en donde, pues bueno, concluía la sala superior que del análisis adminvinculado de los mensajes se revelaban elementos comunes, lo cual pues desvirtuaba la presunción de espontaneidad en los mensajes y esto hacía presuponer que pues esto se trataba no de un auténtico ejercicio de libertad de expresión, sino que por el contrario era más bien una estrategia propagandística. Ahí nos habíamos quedado en el análisis de la sentencia. Y bueno, vamos a tratar de desmenuzar esta sentencia porque derivó, les digo, en varios criterios jurisprudenciales y en algunas tesis que, pues bueno, pues esta sentencia pues dio pauta para repensar diferentes temas. De entrada, esto de la espontaneidad, ¿a qué se refiere con la espontaneidad o la naturalidad que deben de tener las redes sociales? Se piensa o se considera que las redes sociales, por sus particularidades, ¿no? Son herramientas que puede utilizar la ciudadanía para expresar su conformidad, su inconformidad o su opinión sobre diversos temas, dentro de ellos, pues también los que atañen al gobierno, a la implementación de políticas públicas, a la calidad de las candidaturas, al desarrollo de algunos temas, a el propio a las propias dinámicas de las campañas electorales y del proceso electoral, ¿no? Entonces, en este sentido, pues estas herramientas, estas plataformas, estas redes sociales, son herramientas que apelan a que existe una naturalidad o una serie de pronunciamientos que no tienen de fondo o detrás algún interés de otro tipo. Sin embargo, en materia electoral se ha observado que es posible la implementación de cierto tipo de estrategias para favorecer a un candidato o a un partido político. Y esto fue lo que sucedió con este subrep 542-2015, que tenía como escenario el Partido Verde Ecologista y estos tweets en Twitter. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que plantea la sala superior respecto de pues esta espontaneidad. Dice, la red social denominada Twitter genera una serie de presunciones en el sentido de que los mensajes son difundidos, que son difundidos, son expresiones espontáneas que en principio manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si en consecuencia genera la responsabilidad
de los sujetos o personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de expresión. El debate de fondo es qué tan espontánea es esta libertad de expresión. Se piensa, como había señalado, pues que estas redes sociales son instrumentos que potencian la libertad de expresión. Sin embargo, pues bueno, lo que se observó o lo que se ha observado es que también pueden ser utilizadas con otros fines. En este sentido, la Sala Superior ha advertido que se puede presentar un supuesto de fraude a la ley, que quiere decir hacer pasar la libertad de expresión, o bueno, mejor dicho, por libertad de expresión, una dinámica que tiene un fin propagandístico o electoral que beneficie a un partido o a un candidato, ¿no? En este sentido, pues es necesario comprender cuál es la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales. Mencionaba yo la sesión pasada que Twitter tiene una forma de participar en dicha red que genera pues etiquetas a las cuales nos podemos sumar y que a su vez, que se denominan hashtags, y que a su vez, pues cuando este tráfico sobre este tema es mayor, se etiquetan como trending topics, ¿no? Entonces, podemos llevar cierto tipo de temáticas a un nivel en el cual todos estamos hablando de él. Es algo de dominio público que nos está interesando a todos. La red social, esta red social, apela a la naturalidad de la generación de estos trading topics por diversas cuestiones. Puede ser porque sea un partido de fútbol, que a todos nos interesa fútbol, soccer, fútbol americano u otro tipo de deportes, que puede ser del interés general. Puede que ocurra un accidente que nos lleve a opinar en algún momento de él. Puede que venga algún grupo, alguna banda, algún cantante que sea muy famoso y que pues bueno suscite un debate en redes sociales. Y lo mismo sucede con temas políticos, que en algún momento pues bueno, esta situación de algún quehacer de algún político, algo que, algún debate, ¿no? Nos lleve a que pues opinemos de él mismo. Sin embargo, pues lo que también se observa es que puede ser manipulable esta forma de creación de bueno, mejor dicho, de viralización de contenidos, donde puede haber una estrategia, se conoce que hay herramientas eh, virtuales, como pueden ser los bots, para crear este tráfico a favor de un tema determinado. Claro está, ya también hay otras herramientas para saber si existió una creación anormal de una viralización de contenido o qué tan natural fue la viralización de él mismo, ¿no? Pero también puede ser que se recurra a personas como tal, no a bots, no a inteligencia artificial, y se recurra a personas para viralizar contenidos, que fue lo que sucedió en este caso del Partido Verde, ¿no? Aquí el tema está en que pues se puede excusar que pues existe libertad de expresión y por eso un grupo de personas pues está hablando de un tema en específico en algún momento determinado. Sin embargo, pues lo que advierte la Sala Superior es que es posible también comprobar que no dicha temática y su viralización pueden ser producto de una estrategia que al amparo de la libertad de expresión, pues más bien lo que busca es defraudar a la ley, ¿no? Y así, pues bueno, tenemos este criterio que se plasmó en la jurisprudencia 19 diagonal 2016 de rubro libertad de expresión en redes sociales, enfoque que debe adoptarse al analizar medidas que puedan impactarlas. De entrada, aquí la Sala Superior, como yo mencionaba, me parece que recupera muchísimo este pensamiento que se ha dado en la jurisprudencia norteamericana sobre la maximización de la libertad de expresión y la necesidad de reforzar
la protección hacia la misma, y por lo tanto concluye que las redes sociales son parte, ¿no? De más bien una herramienta que posibilita un ejercicio más democrático de las sociedades, ¿no? Por eso señala aquí posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. Entonces, de entrada, la sala superior en esta jurisprudencia dice, a ver, vamos a hablar de redes sociales, pero hablar de redes sociales es hablar de libertad de expresión, y de entrada la forma en la que se pronuncia la sala superior es a considerar que es una herramienta que no está en contra del desarrollo democrático, por el contrario, potencia a la misma democracia, ¿no? Y de ahí que permita una pluralidad, que fluya una pluralidad de pensamientos y de expresiones en todos los sentidos. Por lo tanto, dice, cualquier postura que puede impactarlas debe de estar, y fíjense, dice, en principio, orientada a salvaguardar la libre y genuina interacción. Entonces, qué está diciendo es, a diferencia de algunas sociedades, bueno, así es como yo lo estoy interpretando, no, también no me voy a poner a hablar de lleno, pero así es como yo lo estoy interpretando, a diferencia de algunas sociedades donde se limitan a las redes sociales, en la democracia, estas potencian la libertad de expresión, y por lo tanto, si nuestro camino se dirige a tener una democracia más robusta, más plural y que expanda los derechos como puede ser el de la libertad de expresión, pues lo que debemos de hacer es salvaguardar la espontaneidad y la genuina interacción en esta red social. Eso es lo que nos está planteando desde mi perspectiva la sala superior, y por lo tanto concluye, resulta indispensable fíjense, dice, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de Internet. Mencionaba yo que se plasmaba mucho la perspectiva desde mi consideración de los criterios que se han establecido en la Suprema Corte de los Estados Unidos, a una suerte de derecho comparado, claro, con las debidas eh, limitaciones y distinciones, pero me parece que aquí lo que se está comprendiendo es que la libertad de expresión no se debe delimitar en ningún sentido, porque a lo que se puede llevar es que exista una suerte de autolimitación o autocensura de las personas, porque se limite por una u otra razón de manera indebida su capacidad de expresarse y de expresar su opinión sobre contenidos políticos o sobre cambios o sobre pues la forma en la que están llevándose a cabo cierto tipo de políticas públicas o trabajos gubernamentales o el desarrollo de la agenda legislativa, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de autocensurar o generar cierto tipo de autocensura al establecer restricciones, pues por el contrario, hay que maximizar la libertad de expresión, y que aunque no se haga con la mejor expresión o de la mejor manera, porque puede ser en ocasiones incluso en un tono muy fuerte, incluso antisonante, digámoslo, pues la realidad es que pues es preferible que exista un involucramiento cívico en lo político, y que la ciudadanía tenga todas las herramientas para poder opinar. Y si esta es el Internet, pues de entrada es que hay que procurar preservar, cuidar, reforzar la libertad de expresión en Internet. Entonces, pues antes de trastocar la libertad de expresión en Internet, pues bueno, debe de analizarse con mucho cuidado de qué manera puede impactarse o pueden generarse medidas que puedan generar, en lugar de, pues, ahora sí que por hacer cosas buenas, hacer o provocar, pues, más cosas malas, ¿verdad? Entonces,
pues en lugar de evitar autocensura o que exista pues una limitación por parte de la ciudadanía para que se exprese, pues mejor pues potenciemos dicha herramienta, pero pues si en algún momento se empieza en algún tipo de medidas que pueda trastocar esta red social, estas redes sociales o lo que sucede en Internet, pues se debe de pensar con mucha claridad, ¿no? Entonces, la posición ahí de la sala superior es, cuidado, ¿eh? O sea, ante todo la libertad de expresión, independientemente de cuál sea la herramienta. En relación con esta jurisprudencia, tenemos la 17 del 2006, todas son son derivadas de la misma sentencia, que claro, bueno, después se vinculó con otras dos sentencias, ¿no? Pero que en su origen estuvieron en este caso del Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, en la anterior hablábamos de redes sociales, pero lo mismo sucede con Internet en general. Esta jurisprudencia 17 del año 2006 señala, Internet debe tomarse en cuenta sus particularidades para determinar infracciones respecto de mensajes difundidos en este medio. Entonces, ya primero se posicionó la sala superior respecto de la libertad de expresión, las herramientas que pueden potenciarla, la necesidad que tiene la ciudadanía de poder expresarse, y bueno, esta protección reforzada que deben de tener. Ahora lo que va a hacer es señalar que, pues bueno, si puede haber infracciones en Internet, debe de comprenderse la dinámica de lo que está sucediendo ahí, porque posiblemente puede imponerse una infracción indebida por no comprender cuál es la dinámica de Internet y de las redes sociales de fondo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de Internet en general. Así, pues bueno, apunta la sala superior. En el contexto de una contienda electoral, la libertad de expresión debe ser esencialmente protegida. Fíjense, entra con el mismo tema, ¿no? De la protección a la libertad de expresión, ya que constituye una condición esencial del proceso electoral y por tanto de la democracia. Entonces, vean, muy a lo que se había comentado respecto del ejercicio periodístico, ¿no? Pues si no es por la información que fluye en el Internet, si no es por el debate, si no es por la deliberación, pues de qué otra forma podemos hablar de una democracia robusta y sana, que no solo halaga, sino que también es crítica. Esta es una parte muy importante. También estas herramientas sirven para hacer una crítica. ¿Y qué no son acaso las críticas las que generan los cambios o las que nos llevan a tocar esos temas que son de interés de todos? Pues definitivamente esto es esencial para tenerlo en cuenta y por lo tanto la Sala Superior otra vez lo enuncia en esta jurisprudencia. Dice, ahora bien, al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral, es decir, normativas que están ya establecidas en el marco normativo que puede ser constitucional o legal, dice, respecto de expresiones difundidas en Internet, en el contexto de un proceso electoral, se deben de tomar en cuenta las particularidades de ese medio a fin de potenciar la protección especial de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué sucede? Hay que comprender cuál es la dinámica de Twitter y de esto de los hashtags y los trending topics y los tránsitos y los tráficos y lo mismo con Instagram, porque es diferente a Twitter. Bueno, es que acá tenemos imágenes y de qué forma se van a trabajar. Y es interesante porque fíjense, una cosa es lo que sucedió con el Partido Verde en Twitter, con esta estrategia que implementó, y otra cosa es la dinámica que tuvo esta Mariana, es Mariana, ¿no? Rodríguez, la esposa del gobernador de Nuevo León, con el uso que tiene de Instagram, en la cual en algún momento pues se consideró que tenían la misma dinámica y que pues bueno, se buscó pues hacer una analogía en los criterios y pues la sala superior en algún momento estableció
que pues tienen dinámicas distintas y que pues ella ya era una influencer que estaba pues ahora sí que trabajando, viviendo esta dinámica, ¿no? Que le monetizaba pues ya desde tiempo anterior a la candidatura de su esposo. Entonces, es importante conocer, pues no son, bueno, no solo establecer, fíjense aquí, no solo establecer eh, pues cuál es la sanción que se puede dar por determinada actividad que se esté dando en redes sociales en materia electoral. Antes de, pues hay que también comprender, o mejor, o tal vez paralelo, comprender cuál es la dinámica de las propias redes sociales antes de establecer una infracción. Entonces, sí es necesario esta comprensión de estas dinámicas antes de, pues bueno, establecer una infracción que yo había señalado, pues puede limitar la libertad de expresión y generar, pues, daños a este derecho. Y entonces ahí, pues sí nos meteríamos un problema más complicado, ¿no? Bueno, continúo. Toda vez que Internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación, como la radio, la televisión o periódicos, de tal forma en que se genera la información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio. Entonces, la sala superior dice, sí, maximizar la libertad de expresión, ok, si sucede una infracción o una conducta infractora de la normatividad electoral, hay que comprender la dinámica de las redes sociales y pues bueno, a partir de esto, pues ya poder establecer ahora sí un régimen de responsabilidad, pero fíjense, dice adecuado a dicho medio, es decir, no vamos a llevar tal cual este régimen de sanciones. Hay que comprender esta dinámica para ahora sí, pues, establecer un régimen de sanciones adecuado a dicho medio, adecuado al Internet y a las redes sociales. Lo anterior, tomando en consideración que el Internet facilita el acceso a las personas de la información generada en el proceso electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones positivas y negativas de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del electorado en temas relacionados con la contienda electoral. Y aquí no se está expresando con literalidad un tema que es de importancia, que es el de las fake news. Como tal, las fake news pues no han sido parte de una sentencia, ¿no? Una jurisprudencia, algún criterio, algún establecido en una tesis, pero sí se ha tocado muy en particular en un voto de el magistrado Reyes Rodríguez de 2018, me parece, ahorita se me fue la clave, ¿no? Alfanumérica. Pero en este voto particular del maestro Reyes Rodríguez, se presencia este último parrafito, estas últimas líneas o porción de esta jurisprudencia, en el entendido de comprender que no necesariamente o estrictamente, pues todo lo que suceda en Internet lleva a una sanción y que las propias dinámicas de Internet también pueden contrarrestarse, por ejemplo, la desinformación con mejor información o información de calidad o ejercicios como pueden ser verificado o verificracks, los cuales nos dan herramientas ya sea para que nosotros podamos verificar la información que está fluyendo en redes sociales y creemos eh, ríos de información de verificación que contrarresten ríos de información que son fake news o de desinformación. Entonces, estos ejercicios de verificracks y verificado, existen otros, ¿no? Pues tienden a llevarnos a que pues no solo pues sea una cuestión de sancionar esto, que en ocasiones se confunden las fake news con calumnia, y pues lo que se busca es que exista sanción de todas estas, de estos flujos informativos que se están dando o estos posts o posts o publicaciones que se están dando
en Internet. Lo que es preferible en estos casos es que, pues, cuando se está dando un debate amplio, robusto, que les decía puede ser, pues, en muchos sentidos y en muchos tonos, a favor y en contra o con sus matices, ya saben, a veces es una lógica borrosa, no es tanto de blanco y negro, sino de una escala de grises, pues lo mejor es que se dé o se propicie, pues que los flujos sean ágiles, fluidos y libres, que permitan que la ciudadanía, en lugar de autoexcluirse, se involucre en los temas. Esto, pues parece ser preferible, ¿no? Entonces les decía, en este voto del magistrado Reyes se hace énfasis a, pues, la necesidad de, pues, en lugar de un régimen de sanciones, pues mejor permitir que la ciudadanía, pues, genere flujos de información y de deliberación que permitan contrarrestar, pues, esta información que, pues, puede no estar validada, que pues puede tener una intencionalidad negativa, pero que pues se puede contrarrestar con información de calidad por parte de la ciudadanía. Y bueno, ante todo, pues la verdad es que es preferible que la ciudadanía opine de manera genuina y libre y sobre todo muy fluida, ¿no? Pues eso ayuda al debate, que pues generar pues un régimen de sanciones que pues limite las libertades, ¿no? Entonces, vean, estas dos jurisprudencias me parecen que tienen mucho, ¿no? Para ahondar en ellas y pues para seguirlas analizando sobre, pues fíjense, son ya de 2016, ya tienen sus anillos, ¿no? este, pero que pues a la fecha me parece que en esencia sí fueron eh, pues bien razonadas, ¿no? Sobre cuál era la intención que se quería plasmar. En lugar de colocar jurisprudencias que limitaban, pues se optó por estas jurisprudencias que lo que tratan es de comprender lo que está sucediendo en el fenómeno en Internet, en proteger y reforzar la protección a la libertad de expresión y preferir, pues, flujos naturales de la información para el involucramiento y la deliberación democrática. Hasta aquí, ¿alguien, algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Continuamos. Muy bien. Ahora, fíjense, ya habíamos planteado esta idea de, pues bueno, ya hablábamos de la espontaneidad y que es muy importante, pero antes de entrar a espontaneidad, pues bueno, planteamos estas cuestiones relevantes sobre, pues, preferir la libertad de expresión y el reforzamiento a dicho, protección a dicho derecho. Sin embargo, pues bueno, la Sala Superior también se advierte en esta otra jurisprudencia que dice, bueno, ya dijimos que sí debe de haber un régimen de sanciones adecuado, pero pues bueno, pues para que se establezca un régimen de sanciones adecuado, pues bueno, también debemos de derrotar pues esta espontaneidad en las redes sociales. Y es decir, sí existe esta protección reforzada a la libertad de expresión, pero también, pues bueno, va a haber una suerte de estándar para derrotar esta presunción de espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales. Y se establece en esta jurisprudencia que es la 18 diagonal 2016, la cual señala: las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto y plural y expansivo de la libertad de expresión. Fíjense cómo vuelve a entrar otra vez, ¿no? Con lo que ya hemos señalado. O sea, se hace reiterativo, pero es que sí debe de ser de esta forma. O sea, a final de cuentas, la libertad de expresión debe ser protegida, ¿no? De manera extensiva y muy amplia, ¿no? Ahora, nuevamente señala esto de, pues cualquier postura que se adopte que puede impactarlas debe estar orientada en principio a salvaguardar la libre y genuina expresión entre los usuarios como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Ya también se ha señalado eso. Por ende, solo el hecho de que uno o varios ciudadanos publique contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto de vista
en torno al desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de presunción de ser un actuar espontáneo, es decir, las propias redes sociales tienen una dinámica que generan pues temas de interés que en algún momento dado pues todos y todas, todes opinamos. Ajá, pero dice, pues bueno, ahí está la presunción de espontaneidad propio de las redes sociales. Por ello, debe ser ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben de maximizar en el contexto del debate político. Entonces ahí dice, a ver, el hecho de que suceda este tipo de actuar, pues no nos lleva, ¿no?, a derrotar la espontaneidad. Sin embargo, pues dice, si es posible, ya habíamos dicho, ¿no? Existe la posibilidad de, al amparo de la libertad de expresión, defraudar a la ley, buscar una acción que, pues bueno, lleve a que esta exteriorización del apoyo o de la opinión del desempeño de un partido político, un candidato, una plataforma, etc., pues no solo sea con la intención de deliberar, de opinar simplemente de estos temas, sino que también pueda llevarnos a un fraude a la ley. Y bueno, aquí es donde ahora sí, en esta tesis, la es 68 diagonal 2006, que fíjense, tiene un rubro muy particular que dice, Veda, debe analizarse integralmente los mensajes difundidos por personas famosas en redes sociales para determinar si vulneran alguna prohibición legal. Pero bueno, yo le pondría también ahí como entre paréntesis criterios para desvirtuar la presunción de la espontaneidad. ¿Y por qué? Porque como vimos ya la sala superior dijo, bueno, el hecho de que suceda esto, que diversos ciudadanos opinen el tema, no pasa nada, pero dice, el hecho de que varias personas, fíjense cómo está retomando lo mismo, porque viene del mismo caso, el hecho de que varias personas famosas publiquen mensajes en redes sociales a favor de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de espontaneidad. Ya se dijo en esta jurisprudencia, es lo mismito propio de las redes sociales, por lo que el resolver el procedimiento especial sancionador atiende, dice, la autoridad competente deberá realizar, y fíjense, aquí está, deberá realizar un análisis riguroso de cada mensaje denunciado en lo individual y adminculadamente. Aquí ya les pongo que es admincular por si las flies, ¿no? Alguien no es abogado, no tiene el significado preciso. Dice, añadir alguna cosa o algo en particular, un trámite legal, para reforzarlo o hacerlo más eficaz. En términos probatorios, que, pues, por ejemplo, pueda perfeccionarse una prueba. Así, bueno, dice, se debe analizar individual y adminculadamente, tomando en cuenta el contexto de su difusión, pues solo así podrá identificar si existen elementos comunes entre sí que permitan desvirtuar la citada presunción en la emisión de los mensajes y por ende determinar si se actualizó alguna infracción a las prohibiciones legales. Esto es, pues no solo a la veda, que posiblemente, pues bueno, aplique para otros temas, mutatis mutandis, pues bueno, ¿qué sucede? Que pues bueno, existe esta presunción de espontaneidad, sin embargo, si existe alguna presunción de que esta, pues no es natural, no existe esta espontaneidad, pues bueno, ¿qué debe hacer la autoridad? Y se debe analizar cada mensaje, ajá, en lo individual y adminculadamente con otros elementos que nos puedan llevar a perfeccionar cuál es el contexto de estos mensajes o si son parte de una estrategia, como fue el caso, tomando en cuenta el contexto de la difusión. En esto, pues bueno, señalan la veda, ¿no? Pero también el contexto, ¿por qué sucedió, no? Por, y así él dice identificar los elementos.
Si lo ponemos en el contexto de lo que sucedió con el Partido Verde Ecologista de México en los dos casos, ¿no? En 2015 y en el 21, lo que observamos es esto, que pues bueno, se analizaron los mensajes, ajá, y cuáles eran o cuál fue el contexto en el que se dio, a qué se apeló, decíamos, se apeló al Día de la Tierra, al Día Verde, se apeló a un partido de fútbol, pero también a cierto tipo de mensajes como pues becas, a estar a favor de un cierto tipo de plataforma, de un partido, ¿no? Que se identifica con el color verde y algunas propuestas como puede ser el inglés, ¿no? Etc. Y pues bueno, no solo se quedó ahí, sino que se vinculó con otro tipo de pruebas, ¿no? En 2021 fue mucho más claro porque como señalaba, ahí se habló ya de el acercamiento a personas que se identificaban como parte de un partido político, a estos influencers, y que incluso, pues bueno, se pudo registrar o se pudieron registrar operaciones bancarias, ¿no? Que pues bueno, pudieron o llevaron a considerar que efectivamente hubo un pago por estas publicaciones, incluso se habló de esta guía o guión para publicar estos mensajes e incluso de asesoría legal para que, pues bueno, las personas sintieran que, pues bueno, estaban protegidas incluso por el propio partido, porque estas publicaciones, pues bueno, estaban amparadas en la libertad de expresión, ¿no? Entonces, hablamos de una serie de elementos, ¿no? Que se tuvieron que analizar y el contexto en ese momento fue la veda electoral y en el cual se consideró que, pues bueno, estas personas regularmente no hablaban o no se habían pronunciado a favor de una fuerza política y lo hacían en un momento específico, con mensajes en específico y pues bueno, en un contexto en el cual se planteó que pues había habido una estrategia, incluso que es, no es estando, pero es tampoco es comediante, bueno, hace contenido, ¿no? Para una televisora, Facundo, ¿no? Él habló públicamente en sus redes sociales en 2021 de pues el acercamiento que había tenido el partido, del ofrecimiento de una cantidad importante de dinero y de por qué pues hacía estos videos denunciando esta actividad del partido político, ¿no? Entonces, pues todos estos elementos pues llevaron a considerar que, pues bueno, se desvirtuaba la presunción de espontaneidad que existía en estos mensajes que diversos ciudadanos habían vertido en redes sociales y con una calidad muy específica, la de pues influencers, opinólogos o incluso si lo quieren ver como pues líderes de opinión en internet, ¿no? Entonces, pues ahí lo que vemos es que pues sí existe la posibilidad de derrotar la presunción de espontaneidad, pero para esto pues ya hay que tomarlo en cuenta. Primer elemento, hacer un análisis riguroso en lo individual y advinculadamente. Segundo, se debe de tomar en cuenta el contexto y por último, se deben identificar los elementos comunes entre sí. Ahora, aquí hay una crítica que se ha vertido en diferentes espacios respecto de la sentencia el 15, ¿no? De esto que, bueno, se dio en el, sí, fue el, ¿qué es 15, ¿no? Perdón, ya estoy olvidando el expediente. Que hay quien señala que tal vez la sala superior, aunque sí presumió ya en las tesis, ¿no? De la necesidad de comprender la propia dinámica de las redes sociales, tal vez no comprendió en su momento cuando se dio la sentencia la dinámica de Twitter, la cual pues de un momento a otro puede generar estos contenidos que vinculan pues personas que eh, regularmente pueden no opinar o pueden tener del mismo tema o pueden no tener temas en común, ¿no? Entonces, pues hay quien considera, pues es que la propia red llevó a que, pues las personas, pues
se aglutinaran respecto de este tema. Si tenían una calidad de personas de la farándula o influencers, pues ya es otra cuestión, ¿no? Pues estas redes pues se utilizan frecuentemente por estas personas y estas personas suelen opinar, este, pues a lo mejor no como queramos, pero pues de diferentes temas. Aquí la cuestión está en, pues bueno, se dio la sentencia finalmente considerando que pues no existía una espontaneidad, pero hay quien pues considera que la sala superior no comprendió plenamente la dinámica de Twitter o de otras redes sociales. Bueno, yo no sé qué ustedes opinen, si alguien quiere opinar respecto a esta situación, ¿no? De comprender la dinámica en las redes sociales o qué les pareció el fallo de la sala superior respecto a Twitter en 2015 y que pues bueno se replicó en 2021. ¿Alguien tiene algo que opinar sobre esta sentencia y sobre este criterio? ¿Creen que sea suficiente para comprender o desvirtuar esta presunción de espontaneidad? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien? Bueno, lo cierto es que pues quedará, ¿no? Para pues el debate, ¿no? Si pues si es acorde o no es acorde este fallo, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, pues de él emanan estas tesis, esta jurisprudencia y que pues bueno, otorga ya estos elementos o estos criterios para desvirtuar la presunción de espontaneidad, ¿no? Y bueno, ya nada más para rematar, dice ello, pues los partidos políticos o candidatos bien pueden pretender obtener un beneficio aprovechando la popularidad de las personas famosas en redes sociales e incorporarlos a estrategias propagandísticas, pues son sujetos fácilmente identificables por la ciudadanía y cuentan con un número relevante de seguidores, lo que tiene el potencial de transformarse en un vehículo eficiente, económico y relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector, dada la lógica de funcionamiento de las redes sociales. Entonces, vean, aquí termina rematando la sala, señalando, pues bueno, pues ya están los criterios para desvirtuar esta presunción de espontaneidad, pero también advierte, ¿no? Pues finalmente existe aquí un capital, ¿no? Estas personas famosas en redes sociales, ¿no? Son un capital que al ser, pues, fácilmente identificable, pues bueno, pueden ser utilizables en beneficio, ¿no? De un partido político, sobre todo porque pues también se ha planteado la idea de que pues puede existir una, un análisis, ¿no? Económico respecto del uso de estas personas, ¿no? Es decir, pues en algún momento se puede considerar que pues al acercarse a estas personas, ¿no? Y pues ofrecerles una cierta cantidad de dinero, ¿no? Para crear este tipo de contenidos, pues puede resultar atractivo, ¿no? Sobre todo si se considera que aunque exista una multa, pues esta multa, pues puede no llevar necesariamente a que el partido no consiga sus fines políticos, que puede ser ganar una elección. Entonces, allí hay algo de fondo interesante, ¿no? Que tiene que ver con, pues bueno, cómo se está capitalizando a estas figuras y que, pues bueno, en algún momento se pueda pensar que, pues invertirle a ellas, pues puede ser muy redituable, ¿no? Donde, pues el ganar difusión de un contenido, pues puede ser económico, incluso de la obtención de una sanción, si el fin político se obtiene. Y pues ahí da pues para mucho debate, pero pues bueno, es una consideración de qué tanto le habrá resultado tal vez al Partido Verde, ¿no? Pues eh, redituable, pues esta estrategia donde la replicó ya
en dos ocasiones, ¿no? Y que incluso aunque en el procedimiento de fiscalización, pues tuvo una sanción bastante alta y pese a ello, pues bueno, eh, pues puso en marcha esta, esta estrategia, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, hay otro punto que me parece importante. Fíjense, esta tesis advierte, ¿no? Que pues estas personas son identificables por la ciudadanía y cuentan con un número relevante de seguidores, lo que pues bueno, pues puede ser un vehículo, dice, eficiente, económico y relativamente sencillo. Sin embargo, aquí pues hay que preguntar respecto de la propia dinámica de las redes sociales. Bueno, cuando hablamos de estas personas fácilmente identificables, ¿realmente todos son fácilmente identificables? O sea, ¿realmente todos podemos ubicar a los influencers? ¿O podemos ubicar a los mismos influencers? No sé, o sea, yo le preguntaría a Zair, ¿tú conoces a Matt Hunter? ¿No? O a Liliana o a José Ángel. Dime, por ejemplo, ¿qué influencers conocen? ¿Nadie conoce a un influencer? Me preguntó a mí y no, realmente no. Bueno, sí sé el caso de Mariana Rodríguez por la vinculación con el, con el caso de su esposo. Influencers, pues está Luisito Comunica, pero pues es de diferentes épocas. Wherever Tomorrow, que han logrado de eso, pues un estilo de vida, de así vivir. Y obviamente se enteras después que tal influencer que sí son muy famosos para otras personas, pues para mí no. Que, o sea, en diferentes conceptos, sí, pero son los que yo me doy cuenta de manera indirecta. Ese es el cuento. Sí, sí nos damos cuenta de que hay influencers, pero pues realmente sabes que son tendenciosos, que llevan una línea pagada, una línea con cierta tendencia, que tienen un patrocinio para llevarlo así. Y sí los conocemos y sí los ubicamos, pero pues tratamos de mantener una independencia de criterio respecto a lo que ellos dicen. Nos llegan flashazos en páginas, no sé dónde, o creo que no sé si al entrar al correo o algo, y, si hay, y es lo que ellos buscan hacer, enganchar el tema. Pero no, realmente no me engancho porque es mucha pérdida de tiempo meterse a eso a lo que yo creo, a menos Fíjate, que sí pudiera ser un tema muy interesante. muy interesante lo que apuntas, José Ángel, porque algo que señalas, ¿no? Y que también se debe de tener en cuenta cuando se habla de estas dinámicas es de, pues es que no necesariamente todos nos están influyendo, ¿verdad? Así tenga muchísimos seguidores, puede ser que lo que incluso ese influencer diga, a mí me molesta, ¿no? Entonces, no es mecánico también la suerte de que todo lo que digan estas personas se viraliza, ni todo lleva a buen puerto. Fíjense, ahí está el caso de Marta de Baile, ¿no? Que pues ha hecho ya una carrera, o trata de hacer como una carrera en migrar, ¿no? A las redes sociales y ha sido tras pie, tras otro, tras pie, ¿no? Y digo, porque uno sigue Twitter y te das cuenta que Marta de Baile ya es tendencia porque algún contenido que subió, algún video, pues a la gente le parece, ¿de qué está hablando esta señora, no? No lo ve en un sentido positivo. Apenas vimos el asunto de los calcetines, ¿no? Y que todo el mundo se puso bien simpático, ¿no? Bueno, como a Marta de Baile no le gustan los calcetines, yo le voy a poner un calcetín, ¿no? Y le ponían calcetines de todo tipo, ¿no? Y se empezaron a viralizar muchos contenidos haciendo mofa de lo que se había apuntado. Entonces, pues sí pueden estar como capital, sería el aquí eficiente, económico y relativamente sencillo. Y fíjense, esto de relativamente sencillo no es tan sencillo, o sea, viralizar algo no es tan sencillo, es más complicado de lo que pareciera ser. O sea, realmente no todo el que genera contenido en redes sociales logra viralizar su contenido. Hay cantidad de proyectos y de gente pues bueno, en algún momento abandona sus canales, aunque tengan muy buen contenido, porque pues la gente no lo ve, no lo viraliza, no lo comparte. Entonces, no es tanto así. Ahora, pues preguntémoslo, pues en qué momento llegamos a ser influencers. Hay mucha gente que está generando contenido y con 100,000 seguidores, pues bueno, YouTube ya les da su placa, ¿no?
de de número, ¿no? Importante, reconocido de seguidores, ¿no? Hay de 100,000, de 500,000, creo que 1,000,000, ¿no? Etc. Pero, pues bueno, esto no necesariamente nos lleva a que pues ya sean como líderes de opinión y de todos los temas. Hay influencers que también, pues bueno, han considerado que pues ellos no buscan entrar a contenidos políticos porque desvirtúan la cantidad de seguidores que tienen, ¿no? Mencionaban el caso de, pues, Luisito Comunica, ¿no? Él nunca ha hecho contenido político porque, pues, bueno, prefiere o ya tiene un estilo de video, de contenidos que, pues, no, se aleja de la política y, pues, la verdad es que es muy claro que, pues, prefiere seguir monetizando con el contenido que realiza. Pero ahora bien, cuando hablamos de estos influencers que fueron el caso de estas sentencias, pues nos damos cuenta que en muchos casos eran pues personas que sí tenían cuentas con un número interesante de seguidores, pero no necesariamente, ¿no? Eran así como que, uy, la cantidad de seguidores, ¿no? Considerando pues los flujos de información y que tanto podían perderse los tweets o las historias que estas personas compartían, ¿no? Entonces, digo, nada más ahí como consideración cuando hablamos de estos influencers, ¿no? Bueno, continuamos. Algo que sí debe quedar claro es que, bueno, en el caso de los influencers, pues bueno, ellos no pertenecían al partido político, no eran militantes o simpatizantes, y por lo tanto, pues bueno, aunque pues eh, difundieron estos contenidos durante la veda electoral, pues bueno, a quien se sancionó fue al partido político. Sin embargo, sí hubo un caso muy particular en 2015 de Raúl Osorio Alonso. Esta persona, pues es una persona que era parte de la farándula, no sé si todavía siga haciendo algo, la verdad es que lo desconozco, lo ubico porque cuando se llevó a cabo su registro, yo andaba por ahí y sale en la televisión, qué sorpresa, lo supe, ¿no? Este, pero bueno, él tenía una calidad, ¿no? De candidato y por lo tanto, pues ahí fue distinta la circunstancia, ¿no? En dicho caso, pues ahí sí la sala superior consideró que, pues, aunque fuera un suplente, ¿no? Tenía un deber reforzado de ajustar su conducta al marco normativo aplicable en materia electoral. Y si dentro de este marco jurídico se encontraba una prohibición expresa que, pues bueno, no podía hacer proselitismo, ¿no? En este momento de reflexión y por lo tanto no podía difundir propaganda política, político electoral, ¿no? Entonces, pues ahí sí resultaba reprochable, ¿no? Y por lo tanto sancionable que pues estos candidatos o este candidato pues fuera en contra de dicha prohibición electoral, ¿no? Y por lo tanto, ahí se debía entender que nada de libertad de expresión, ¿no? Porque él en algún momento argumentó, no, pues es que es mi cuenta de Twitter y yo tengo libertad de expresión y pues por lo tanto, pues puedo difundir este tipo de contenidos, ¿no? Y Salas, pero dijo, no. Aquí lo que se trata es que tú pues bueno, como candidato, aunque sea suplente, no puedes en ejercicio de o amparado en lo que consideras ampara la libertad de expresión, pues hacer la difusión de este contenido, porque ahí la libertad de expresión es claramente limitada por la ley, por el marco normativo en materia electoral y por lo tanto la propaganda no solo es la que se difunde en otros medios, también es la que se comparte en redes sociales, ¿no? Entonces ahí fue muy clara la sala superior al decirle, no, o sea, la prohibición y el límite de la libertad de expresión también se extiende al Internet y a estas redes sociales. En ese caso, pues se estimó que existía una prohibición dirigida a los candidatos de difundir propaganda electoral por cualquier medio, incluyendo sus redes sociales. Y esta limitación, pues bueno, se estimaba
razonable a la luz de las reglas relativas al periodo de reflexión o veda electoral, con la intención de garantizar que se cumpla, que dichas normas, que los ciudadanos deliberen que liberen del influjo de factores que pudieran alterar la autenticidad del sufragio y además para salvaguardar un principio importantísimo para nuestro contexto y para nuestras contiendas electorales. Dicho principio es el de la equidad en la contienda. Entonces, pues lo que se dijo es que ahí existe pues un límite razonable a la libertad de expresión para proteger el periodo de reflexión que debe de tener la ciudadanía y dos, para salvaguardar la equidad en la contienda, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, pues ahí Raúl Osorio en su calidad de candidato suplente, pues bueno, fue sancionado. Entonces ya sabemos, hay un límite razonable a la libertad de expresión y más aún cuando son sujetos que claramente están señalados en la ley. Ahora, veda electoral, pues sí, dice, incluye contenidos en Internet. Esta es otra tesis, la tesis 70 del diagonal 2016. Dice, veda electoral, las prohibiciones impuestas durante esta etapa constituyen límites razonables a la libertad de expresión de los candidatos y abarcan los mensajes difundidos por Internet. Y así fue como este supuesto que le ocurrió a este señor Osorio se plasmó en esta tesis, la cual, pues bueno, señala la prohibición dirigida a quienes ostentan una candidatura de difundir propaganda electoral por cualquier medio durante la vida electoral, abarca, entre otros aspectos, los mensajes que publican a través de sus redes sociales. Tal prohibición constituye una limitación razonable a la libertad de expresión para garantizar las finalidades de dichas normas y resulta una medida que contribuye a salvaguardar además el principio de equidad en la contienda. Entonces ven cómo esta sentencia prestó para muchos criterios plasmados en jurisprudencia y en tesis. Y bueno, aquí vamos viendo de dónde se fueron desprendiendo. Ahora, respecto de la responsabilidad de los contenidos en Internet, en específico de la carga de la prueba, esto es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, yo le preguntaría a Carmen, Carmen, ¿estás por ahí? ¿Puedes participar? ¿No? A Dariana, a Ana Sofía, a Juan, alguien que pueda participar, a Néstor. Sí, dígame. ¿Qué tal? A ver, Hola. dime, ¿qué sucedería? ¿Tienes alguna red social, me imagino? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, imaginemos que, pues bueno, tienes Instagram, ¿no? Ajá. Y entonces en Instagram un día te encuentras bueno, tú eres Ana Sofía Lumbreras Torres, ¿no? Sí. Y a lo mejor tienes tu red social como Ana, ¿no? Ana Sofi, ¿no? Ponle, ¿no? Ujú. Y resulta que un día tú te encuentras un perfil con tu nombre, Ana Sofía Lumbreras Torres, con tu información, ¿no? Que dice que vives en tal ciudad, etc., tienes tantos años, etc., y incluso pues ven información de tus intereses, y te encuentras que incluso tiene fotografías tuyas. Ujú. ¿Qué harías? Pues reportar a la red social. Este, bueno, en Facebook, sí me ha pasado que han, mm, Clonado tú. sí, así es mi perfil. En Instagram no, pero bueno, me supongo que en Facebook ha de ser lo mismo, ¿no? Ha de haber algún mecanismo para denunciar que ese perfil es falso, ¿verdad? Que se ha clonado, que no es mío realmente. Eso es lo que yo haría. Muy bien. Muchas gracias, Ana Sofía. Juan Reinaldo, Gracias. por favor. Muchas gracias. Gracias, maestro. Justamente lo que se precisa, nos han llegado
medios de impugnación en los cuales efectivamente traen documentales que quieren hacer pasar por documentales públicas porque son fe de hechos de notarios. Entonces, describen como tal lo que se presenta en la página, en el link que se está abriendo, y erróneamente los fedatarios tienden a asumir que si dice, por ejemplo, Juan Macías, el perfil que tengo yo en Facebook, mencionan el perfil de Facebook pertenece a Juan Reinaldo Macías Ramírez. Entonces, justamente por este motivo es que esto de la carga de la prueba es muy importante. Hoy en día hay bastantes perfiles falsos, hackean información. Recuerdo que hace no más de unos cuantos meses todo el mundo fue hackeado de su WhatsApp y pedían a su nombre dinero y depósitos. Entonces sí estamos ante un supuesto bastante grave porque realmente el hecho de que tenga tu nombre y fotografías que sean tuyas o que realmente pertenezcan a tu otro perfil que tienes, del cual pueden tomarlas o descargarlas, no quiere decir que efectivamente este perfil sea tuyo. Casos como por ejemplo los del Verde Ecologista en cuanto a los influencers en la veda electoral. En este caso, pues varios de ellos tuvieron que ser confesos y dijeron que aceptaron una cantidad económica por parte del partido para estar haciendo estas publicaciones en la veda electoral en favor del Verde Ecologista. Entonces, lejos de que se genere ahí una carga de la prueba para decir que ellos no fueron, pues ya al momento de aceptar este tipo de actos, ahí se puede llevar un poco más fácil la relación del responsable. Y justamente en esta sentencia, la última que fue de 2022, me pareció bastante correcta la sala cuando menciona que no únicamente va a ser responsable el partido, sino que también multa a estos influencers porque prestaron a sabiendas de que se estaba cometiendo un ilícito al estar haciendo propaganda político-electoral en la veda electoral. Esa es mi participación, maestro. Muchísimas gracias, Juan, muy nutrido, muchísimas gracias por la experiencia que también nos estás apuntando respecto de, pues bueno, justamente el uso de peritos informáticos para la validación, ¿no?, de la información que se ve y que pues en ocasiones pues no se cuenta con la experiencia para poder realmente pues validar lo que se está observando, el contenido que se busca presentar como prueba. Y en relación a esto, fíjense, o sea, a lo que quiero llegar es que la sala superior ha razonado que, pues bueno, existe diverso contenido en Internet que no necesariamente, pues, es producido quien, pues, en algún momento puede ser identificable en la creación del mismo. Es decir, hay quien puede hacer contenido a nombre de, o haciéndose pasar por, o clonando cuentas. Sin embargo, en materia electoral se ha considerado que es necesario que cuando exista este tipo de supuestos y sobre todo cuentas que puedan estar generando contenido que pueda ser sancionable, pues bueno, una parte importante que deben hacer los partidos políticos, los candidatos, precandidatos, etc., es denunciar dicho contenido. Así como dijo Ana Sofía, pues bueno, ¿qué hago? Pues de entrada me sorprendo, ¿no? Oye, ¿quién es este que dice ser Alexander Reyes, no? ¿Y por qué dice, y por qué tiene mi nombre, y por qué tiene esto? ¿Cuál es la intención de generar este otro espacio? Tal vez hacer algo ilícito, ¿no? Como mencionaba Juan Reinaldo, ¿no? Pedir dinero a nombre de alguien o hacer alguna actividad que pueda llevar a una infracción. Y pues bueno, esto sucede en materia electoral, ¿no? Donde pues ha ocurrido que partidos políticos dicen, oye, mira, apareció tal página que está generando tal contenido, pero es que no es mía, ¿no? No, no es mía, yo no la hice.
bueno, si no es tuya, pero está generando, pues es contenido, tal cosa, por parte del partido con un posicionamiento, pues desmárcate o deslígate de dicho contenido, ¿no? Incluso, pues bueno, lo ha plasmado de la siguiente forma: conforme al principio ontológico de la prueba, lo ordinario se presume, lo cotidiano se presume, es decir, lo que sucede ahí, y lo extraordinario es lo que se prueba, lo que no sucede con regularidad. Si la plataforma de Internet y el video denunciado mostraban o muestran la imagen y nombre de un partido político y candidatos, así como mensajes mediante los cuales se informa de sus actividades, se considera que a ellos corresponde probar que no son los responsables de la publicación de esta plataforma en Internet. ¿Ven? O sea, si hay alguien que está generando contenido a mi favor, o está dando información mía, pues ¿por qué puedo presumir? Pues lo que se presume es que es tuyo, y si no es tuyo, pues lo que harías, ¿no? Es justamente desmarcarte del contenido que se está publicando, ¿no? Lo anterior, ya sea mediante la realización de actos tendentes a evitar que se siga exhibiendo la propaganda denunciada, que continuará visible en la plataforma en Internet, si no existe una actitud, ¿no? Y pues bueno, la cuestión aquí de fondo es, pues es que si alguien está utilizando nuestra imagen, nuestro nombre y está difundiendo información que dice ser nuestra o de nuestras actividades, pues lo que hacemos es esto, ¿no? Hacer actos tendentes, ahora sí, a denunciar esta plataforma o esta información o la red social, y pues bueno, o señalar que nosotros no estamos generando este contenido. De lo contrario, pues parecería ser que estamos acreditando la información que se está difundiendo en estos sitios, y por lo tanto podremos ser responsables de la difusión, porque sí puede llegar a suceder que hay quien, ¿no? Tiene dos cuentas, ¿no? Sucede que hay quien tiene una cuenta para sus amigos o amigas y otra cuenta para su familia, y le pone dos nombres distintos, ¿no? Pero dice, ay, mira, esta cuenta es de, a mí me ocurrió, ¿no? Que me mandaron una solicitud, tal cosa, y dije, ¿quién es esta persona, no? No conozco su nombre. Y ya veo, y era una deformación de su nombre, y era él, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿y esta cuenta qué onda? Ah, es mía, pero es que es cuando me voy, ya sabes, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que es tuya, ¿no? Y que la hiciste de una forma que no fuera identificable, pues para que el algoritmo no te llevara, pero al fin y al cabo el algoritmo, como por amistades nos lleva, pues bueno, pues nos a dar, ¿no? Pero la cuestión está en que, pues bueno, si sucede esto, pues lo que regularmente se hace es denunciar, ¿no? Y pues así se ha dado esta tesis, ¿no? La 82/2016, la cual señala: propaganda electoral difundida en Internet, es insuficiente la negativa del sujeto denunciado respecto de su autoría para descartar la responsabilidad por infracciones a la normativa electoral. Entonces, no es suficiente que encontremos este tipo de sitios y digamos, no, no, no es mío, yo no sé quién lo está haciendo. No, no, no es suficiente desmarcarnos de este contenido, sobre todo si es posible identificarnos o identificar al partido o al candidato con este contenido, ¿no? Para que las autoridades electorales descarten la responsabilidad de una persona por la difusión de propaganda que pudiera resultar contraventora de la normativa electoral, resulta insuficiente la negativa de los denunciados de ser responsables de la información alojada en sitios en Internet, pues para ello es necesario que se acredite mediante elementos objetivos que se realizaron actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la propaganda denunciada. Es decir, no basta con que yo diga, no es mía, es necesario que yo demuestre que hice lo necesario para denunciar este contenido. Ahora, ok, pues dice que mediante elementos que se realizan actos tendentes a evitar que se siguiera exhibiendo la propaganda denunciada en la plataforma en Internet o la información atinente, o sea, que se denunciara esta información, o la información
atinente a la persona que se está utilizando, ¿no? Sin su autorización, o bien, o también, el responsable de la página de internet es una persona diversa a aquella a quien contribuye su pertenencia. Toda vez que las reglas de la lógica y las máximas de experiencia indican que si se advierte o se conoce la experiencia de algún instrumento en el cual se emplee su imagen o bien se difunde información a su nombre sin su consentimiento, lo ordinario, como tal lo hizo Sofía, es que se implementen actos idóneos y eficaces para evitar de manera real y objetiva que la difusión de propaganda continúe cuando pudiera vulnerar lo dispuesto en la normativa electoral. Y así pues cobra también mucho sentido lo que señaló Reinaldo, ¿no? En ocasiones a lo mejor llega alguien, un perito, un notario, ¿no? Y dice, no, pues es que yo valido tal cosa, ¿no? Sí, pero pues a lo mejor tú estás nada más lo que estás viendo, ¿no? Pero la realidad es que lo importante en esto es que la actividad que se dice o que se está haciendo, formulando en contrario a la normatividad electoral, pues se denuncie. Yo no la estoy generando. No basta con señalar, mira, yo me desmarco y mira, aquí te pruebo que esta página, ¿no? Aquí el notario dice que yo nada más tengo una página, ¿no? ¿Qué es esta? Pues sí, pero es lo que tú le enseñaste y lo que tú le dijiste, el notario va a decir eso. Y sobre todo, pues es oportuna esa prueba, pues como nos dice la sala superior, es más eficaz el hecho de que tú descartes la responsabilidad haciendo estos actos tendentes a desmarcarte. Ahora, hay otro caso que es interesante que tiene que ver con la propaganda gubernamental durante la veda electoral, porque aquí, pues bueno, tiene que ver con que en algún momento se consideró que este contenido en Internet, pues bueno, tenía que bajarse o tenía que restringirse, y pues de esto no va estas restricciones. Tratándose de la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, la Constitución Federal es clara en establecer en su artículo 41, fracción tercera, apartado C, segundo párrafo, cuáles son las únicas excepciones para la difusión de dicha propaganda, y son las siguientes: las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o C, las necesarias para la protección en casos de emergencia. La esencia de la prohibición constitucional y legal no consiste en la suspensión total de toda información gubernamental. Ese no es el fin no es que suspendan. Había ocasiones que en serio daban de pan, o sea, suspendía toda la página, ¿no? Es que por elecciones se suspende toda la página. No, esa no es la intención. La intención en realidad radica en que no se utilicen recursos públicos. Eso es la intención, que no se utilicen recursos públicos para fines distintos ni los servidores públicos se aprovechen de la posición en que se encuentran para que de manera explícita o implícita hagan promoción para sí o de un tercero que pueda afectar la contienda electoral. Así, por lo tanto, puede concluirse que no está prohibido per se la ejecución de programas sociales en los procesos electorales, y B, lo que está prohibido es su difusión si no es constitucionalmente indispensable que las ejecuciones de dichos programas sean irregulares o que se utilicen de manera parcial o para influir en el electorado. Entonces la cuestión está no en que se prohibía la ejecución de estos programas sociales o su difusión, sino que pues más bien sea lo indispensable y que pues bueno, no exista un aprovechamiento por parte de los actores políticos o de los partidos políticos de estos programas o de la posición que están ostentando, y más aún en el periodo de veda electoral, ¿no? Ahora, y sobre todo en el transcurso también de las campañas. Ahora bien, ¿qué sucede, no? Que pues ya se plasmó en esta tesis
la tesis 13-2017, la cual señala información pública de carácter institucional, la contenida en portales de Internet y redes sociales puede ser difundida durante campañas y veda electoral. Entonces, ya nos está hablando aquí la Sala Superior. A ver, no es que esté prohibido, está permitido, la cuestión está en no afectar a la equidad de la contienda. Ok, entonces sí lo puedes difundir, ¿no? Ahora, pues aquí ya nos está diciendo, ¿no? La información de carácter institucional sí puede ser difundida durante campañas y electorales, pero ¿bajo qué circunstancia? Dice, en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, las cuales resultan en muchas ocasiones importantísimas, así como de temas de interés general a través de los cuales se proporciona a la ciudadanía herramientas para que tengan conocimiento de los trámites y requisitos que deba realizar. Cabe señalar que a mí ya me ocurrió cuando era joven, necesitaba realizar un trámite y entraba a la página, esto era una cuestión de becas para jóvenes, ¿no? Y entonces yo entré y pues no había toda la información, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? Yo ahí solicitando, requiriendo mi beca y pues no tenía esta información, ¿no? Entonces esta información resulta relevante, ¿no? Y sobre todo porque no solo apela a programas, sino que también en ocasiones es relativa o pues es necesaria para realizar trámites o incluso pagos de impuestos y de servicios, ¿no? Entonces imagínense si te quitan toda esta información y quieren que al mismo tiempo quieren que pagues, ¿no? Pues es contradictorio. Bueno, de conformidad con lo anterior, señala esta tesis, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad. Aquí ya está claro, ¿no? Se puede difundir dicha información, solo que no sea publicidad ni propaganda gubernamental. O sea, esto es, pues difunde tu información que es necesaria, pero pues no vayas a poner ahí un banner, no vayas a poner ahí uno de estas ventanas que brinca, ¿no? Un tipo de video, bla, 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 ¿no? Donde estás haciendo publicidad o propaganda, pues no, eso no. Y tampoco que haga referencia a alguna candidatura o partido político, ni que promocione a algún funcionario o logro de gobierno, ni contenga propaganda en el que se realicen expresiones de naturaleza político-electoral. Ya señalamos, sí puede haber esta información relativa a programas sociales, pero pues no esta información en donde, pues bueno, se haga este proselitismo, se promocionen estos programas y sobre todo, pues bueno, exista una dinámica, ¿no? En la cual, pues bueno, pues esté apelando a que estos programas puedan ser utilizados con fines eh, electorales, ¿no? Entonces ahí pues está esta advertencia, ¿no? Lo puedes hacer, pero pues no lo hagas en promoción, ¿no? O en términos de utilizarlo como propaganda política, ¿no? Pues no lo hagas. Esta es la prohibición de esta información. Entonces, ¿se puede promocionar? Sí, pero pues bajo estas circunstancias. Ahora, sobre los contenidos propagandísticos o proselitistas publicados antes de la veda electoral, pues bueno, resulta que también fueron llegando diversos casos, ¿no? En los cuales se advertía, oye, mira, es que resulta que tal no ha bajado esta información y estamos en el periodo de veda electoral, ¿no? Sanciónalo, ¿no? Ya saben, también los partidos políticos tienen esta suerte de dinámica. ¿Quién está metiendo la pata? Pues bueno, para ahí pues denunciarlos, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que la sala regional especializada pues analizó estas diversas denuncias en las que se aducía la vulneración a la normativa electoral por la supuesta publicación de propaganda electoral en el periodo de reflexión, ya que no se desactivaron ni cuentas ni se eliminaban publicaciones de redes sociales
que se habían generado durante el periodo de campaña y habían estado disponibles durante la veda electoral, ¿no? Entonces, lo que consideró la sala regional especializada es que se vulneraba la prohibición de difundir propaganda durante dicho periodo. Y pues bueno, hubo algunas sanciones. Sin embargo, pues bueno, la sala superior consideró que pues dichos contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales eh, pues no actualizaban la infracción al no haberse originado o publicado en dicha etapa de prohibición. Entonces ahí es de, pues bueno, sí es necesario que se bajen los contenidos, pero pues no necesariamente o no siempre pues es posible bajarlos, ¿no? En tiempo que no se empalme con la veda electoral. En dicho caso, si los contenidos no se generaron durante la veda, pues no son sujetos, ¿no? De alguna prohibición y por lo tanto de alguna infracción, ¿no? Entonces ahí ya queda establecido. Y bueno, esto se llevó a esta jurisprudencia 7, diagonal 2022, de rubro veda electoral, los contenidos propagandísticos o proselitistas en redes sociales que se publiquen en periodo de pre-campaña y se mantengan disponibles a la ciudadanía durante el periodo prohibido, no actualizan la infracción y se plasmó de la siguiente forma. La infracción a la prohibición de realizar propaganda electoral o proselitismo durante la veda electoral se actualiza cuando la conducta denunciada ocurre en el periodo de reflexión y no por el solo hecho de que los contenidos difundidos previamente se mantengan disponibles. Entonces es solo cuando ocurre durante la veda, no cuando los contenidos fueron publicados con anterioridad y se mantienen disponibles por diversas razones. Es decir, el inicio de la veda electoral en principio no conlleva una obligación de retirar de las redes sociales los contenidos propagandísticos o proselitistas que se hubiesen publicado de manera previa, aunque sí es lo deseable. Lo anterior atendiendo al análisis del elemento temporal que en conjunto con los elementos personal y material resultan necesarios para actualizar la vulneración a la prohibición legal de realizar actos de proselitismo o difundir propaganda durante la veda electoral. Y sobre todo por algo, que muchas redes sociales tienen una dinámica donde nosotros tenemos que ir a feedback muy viejos, ¿no? Sobre todo si estamos generando muchos contenidos que pues debiéramos o nos hace, ¿no? Más complicado el estar borrando, ¿no? En ocasiones nosotros mismos llegamos a buscar una publicación y pues ya la perdemos, ¿no? Es tanto lo que tenemos que regresar que pues es fácil perderlo, ¿no? De ahí que incluso las redes sociales hayan generado esta suerte de recuperar historias del pasado, ¿no? Para poder volver a ver qué era lo que habíamos publicado hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, hace 5 años, ¿no? Porque de lo contrario no tendremos herramientas para poder realmente regresar a feedbacks, ¿no? O sería algo bastante complicado, ¿no? Estar regresando bajo esta idea pues nos damos cuenta que pues no es tan sencillo a veces borrar todos los contenidos, incluso podemos buscar borrar todo lo que hemos publicado y aún así a lo mejor publicaciones donde se nos ha etiquetado que nosotros propiamente no subimos, pero que se presentan en nuestro muro o en nuestro feedback, conllevan a que esa información esté presente y en ocasiones pues puede ser que nosotros ya no la mantengamos visible, pero pues la publicación siga siendo recurrente para alguien más, porque puede ser que alguien incluso retuiteó o republicó o reposteó esa, esa publicación, ¿no? Y entonces ya es cuando escapa de nuestras manos la posibilidad de eliminar todas estas publicaciones que nosotros pudimos llegar a haber realizado en algún momento dado. Además de que, recuérdenlo, pues una captura de pantalla, pues puede, pues de nueva cuenta, ¿no? Sacar al aire, ¿no? A ver, dice José Ángel, un segundito.
sí les decía, esta captura de pantalla pues nos puede llevar a, sí, ahorita se las comparto, a que pues esta publicación pues bueno, pueda ser retomada. Miren, de una vez, por si acaso, al final siempre dejo mi correo, pero de una vez, Alexander.Reyes, yo sé que hay quien me mandó ya un correíto. Yo sé que hay quien ya me mandó un correíto. Ayer tuve un día medio ocupadillo, entonces, ay, ¿ya me escuchan? Perdón, me fui un momento. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, les había compartido, ¿se ve la presentación sí se ve? Ok. Bueno, les decía, me mandan ahí un correíto, ¿vale? Bueno, ya, disculpen esta parte de tesis y jurisprudencias. Bueno, no es, trato de hacerlo un poco más pedagógica, no lo es tanto, ¿no? La verdad es que hay sesiones que son un poquito más complicadillas para hacerlas más amenas, pero pues bueno, siempre trato de hacerlo con el mejor ánimo para pues no quedarse, no ser tan parco, ¿verdad? En la exposición. Bueno, finalmente vamos a ir aterrizando a un caso, ¿no? Que es el de Mariana Rodríguez, ¿no? Quien, pues, como ustedes saben, ¿no? Es esposa de Samuel García, ¿no? Y que, pues, bueno, ella se consideró que fue un fenómeno, ¿no? En Internet. Aquí nada más un minuto de este video. Lo imposible se hace posible cuando le echas todas las ganas del mundo, cuando te vale lo que diga la gente, te vale lo que te empiezan a decir, no, no te vale, no, no vas a poder, no, no, no. Y hoy digo, qué delicia callar otras. Y quiero comentar algo que este fue el cierre y fue en la Macroplaza, y entonces ahí fue muy interesante ver que Y nada más les quiero decir que esto todavía no termina. Es sumamente importante que hubo quien consideró, ¿no? Que pues esta estrategia, ¿no? Pues sí siguió a Samuel, ¿no? Y el apoyo de su esposa, ¿no? Y esto, pues en el cierre, ¿no? Se veía poca gente, ¿no? Y decían, pues ya ven, ¿no? La influencer que no ayudó realmente, ¿no? Todos sus bots y demás, ¿no? La verdad es que no es apoyar la tesis, simplemente tratar de comprender una dinámica distinta que está ocurriendo, ¿no? Y que, pues bueno, nos lleva a que pues no necesariamente las cosas sean de manera presencial, sino que ya mucho se desarrolla de manera virtual. El cierre de campaña de esta persona, ¿no? De Samuel, pues era aparentemente desangelado, sin embargo, pues bueno, el trabajo de redes sociales ya se había hecho, ¿no? Por parte de suya, y también el apoyo que le había mostrado su esposa, ¿no? Que ya era conocida como influencer. todos ustedes salgan a votar este 6 de junio para que no haya estructura ni nada que la vieja política pueda hacer para robarse esta elección. Fíjese, ¿no? 1,5 millones de seguidores. ¿Qué tanto podríamos capitalizar 1,5 millones de seguidores? ¿Será suficiente?
aquí es donde las cosas se ponen en perspectiva, ¿no? O sea, realmente 1,5 millones de seguidores nos hacen influencers. Bueno, sí es un número muy grande, ¿verdad? Realmente esto nos da para los alcances que se le pueden eh, eh, relacionar a un influencer. Digo, todavía, ¿no? Fenómenos que no comprendemos de todo. Hay quien pues ya lo ha estudiado, hay quien ha tratado de dar datos de qué tanto realmente pesa esta fama y cuál es el involucramiento que puede tener un influencer, ¿no? Y fíjense, es que esto también va a ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama, digo, al caso de Barack Obama, ¿no? Tiene 30 millones o algo así de seguidores, una cosa impresionante, ¿no? No solo en Estados Unidos, en el mundo. Y sin embargo, pues cuando se ha pronunciado en las elecciones, pues no es tan medible qué tanto influye en las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, pues sabiendo, ¿no? Que después de Barack Obama, ¿no? El siguiente presidente fue Donald Trump. Entonces, es bastante relativo todavía cómo podemos medir el peso de los influencers. Bueno, como sea, pues Mariana Rodríguez fue un caso muy interesante y aquí lo pongo no porque aterrizó en un criterio jurisprudencial o en alguna tesis, sino que fue interesante lo que sucedió, porque pues bueno, ahí la idea era fiscalizar en el monto de gastos de campaña el apoyo que había dado esta Mariana a su esposo Samuel García, ¿no? En algún momento se consideró que pues este apoyo, ¿no? Era monetizable, ¿no? Y que en consecuencia debía estar ahí en los gastos de campaña. Sin embargo, la sala superior consideró que la influencer tenía una particularidad que debía de tomarse en el contexto bajo los criterios que ella había dado desde 2006. Tenían que analizarse los mensajes de ella, el contexto en el que se habían dado, ¿no? Y que de ahí pues se podría desprender una conducta que pues podría ser o no sancionable. Lo que la sala superior considera es que para empezar, ella pues bueno ya había tenido con anterioridad, ante todo primero, validar la espontaneidad, ¿verdad? La espontaneidad es importante, redes sociales. Ante todo, la espontaneidad, y la espontaneidad es la que se debe de derrotar, ¿no? En este caso, pues la sala superior consideró esto. Primero, se debe de considerar que hay una maximización de la libertad de expresión de todos. Segundo, ¿cuál era la calidad que tenía Mariana? Pues ella no era la candidata o precandidata. Y sobre todo, pues que se podía presumir la espontaneidad, dado que ella, pues bueno, era alguien que ya venía generando estos contenidos y que tenía ya un número amplio de seguidores, ¿no? Que si bien aumentó durante la campaña electoral, ella ya tenía un número de seguidores, ¿no? Recordemos que su esposo, pues bueno, ya había dado de qué hablar junto con ella, ¿no? En otros videos antes de la propia candidatura, ¿no? Entonces él ya como político ya venía haciendo contenidos, y su esposa también venía pues apoyando el trabajo de su esposo o difundiendo lo que hacía ella y su relación, ¿no? Y también su esposo, ¿no? En sus actividades. Entonces, pues aquí se podía presumir la espontaneidad y bueno, algo que había que notar es que pues esta relación que tenía, ¿no? Pues lo que hacía es que pues viralizaba pues vínculos afectivos, la relación que tenían de manera estrecha, ¿no? Pues tenían una relación, ¿no? Pues ahí no se podría hablar de una mercantilización de la conducta o que recibió ella algún pago, ¿no? Por parte de su esposo, al contrario, ¿no? Ella pues seguía haciendo su trabajo, que era esto, ¿no? De generar este contenido y que pues más bien era ella la que estaba apoyando al esposo, ¿no? Y no en sentido contrario como había sido en el caso de el Partido Verde. Entonces, ahí pues presumiblemente no se observaba, ¿no? Alguna conducta que pues se diera, ¿no? Para algún fin político electoral, era algo que pues ella ya venía haciendo con anterioridad. El caso lo traigo a
a colación, porque aquí lo que estamos observando es cómo, pues en algún momento la sala superior, pues bueno, trata, bueno, más bien hace un análisis particular del caso y de las circunstancias, no aterrizando tal cual los criterios simplemente, ¿no? De yo dije tal cosa anteriormente, ¿no? Es saber, más bien, nuestros criterios no fueron para limitar la libertad de expresión, fueron para maximizar. Hay que considerar la espontaneidad y ya hablamos de qué forma se puede derribar esta espontaneidad. Y bueno, todo esto pues se llevó a el análisis de este caso en específico, ¿no? Y que a final de cuentas pues tuvo en consideración que no podía ser cuantificable en los topes de gastos de campaña el trabajo de esta señora, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no se podía ahí derrotar la presunción de espontaneidad en las publicaciones de Mariana Rodríguez Cantú. Es un caso interesante que vale la pena. Ya de más rápido nos queda poco tiempo. Vamos a ver rapidísimo criterios que son aplicables para la presencia de niños, niñas y adolescentes en spots. Bueno, un segundito. El caso de la aparición de niños, niñas y adolescentes viene de, pues más atrás de la elección, digo, del proceso electoral 2015, que es cuando viene el primer caso como tal que toma la sala regional especializada. Venía del spot de una niña que pues, se conoció como Mariana, ¿no? La niña de el PRD, ¿no? Era una niña que salía con el entonces dirigente del partido político y que pues bueno, ella le hacía preguntas sobre diversos temas y él le respondía, ¿no? Entonces se generaron spots de, ay, híjole, no puse el spot. Bueno, se genera un spot con esta niña, sin embargo, así como generó simpatía el que apareciera, hubo quien pues también pues empezaron a generar incluso pues contenidos para parodiar lo que ¿no? Incluso pues aquí vemos uno muy malo, que no sé, se rompió la liga, creo, uno muy malo en el cual decía, miren, ¿con quién habla Mariana, ¿no? Y ponían así gente que pues estaba en estado inconveniente o cotorreando y demás, y pues iba a viralizar este tipo de respuestas, ¿no? Recordemos que cuando se dan estos spots, era como por 2010, pues era realmente todavía se empezaban eran jóvenes, digamos, las redes sociales en muchos sentidos, todavía nos masificaban, y había quien los tenía desde antes, pero pues todavía no, y los contenidos pues todavía eran medio limitados, pero pues bueno, la cuestión está en que existían estas respuestas en internet donde se parodiaba a Mariana, pero no solo eso, sino que también hubo una campaña, o sea, literalmente de hate en contra de la niña, gente que se pronunciaba por decir, ¿cómo odio a esta niña? Esta niña me cae súper mal, ¿no? Ya quiten a la niña, si yo la viera le daba una cachetada, ¿no? O sea, actitudes, eh, pues incluso violentas, ¿no? Que se podrían decir que se tomaban de esta niña. Sin embargo, pues como tal, pues quedó ahí el precedente, y sobre todo, pues bueno, porque se trataba de algo que se difundía por radio y televisión. Entonces ahí está ese precedente de la aparición de esta niña y cómo pues existió una campaña en contra de ella. En ese entonces pues no hubo un pronunciamiento por parte de la Sala Superior o la recientemente, no, perdón, la Sala Regional de 2014, no hubo un pronunciamiento del TPJF, ¿no? Sin embargo, ya para 2015 sí apareció el primer caso que se puede considerar como la sentencia fundacional, la SRPCC 121/2015, en la cual, pues bueno, bajo un ejercicio de protección del interés menor del menor, se observó que pues aparecía estos menores y por lo tanto se consideró que debía, al margen de la litis del tema que es
caso, se consideró que como se había apreciado la aparición, pues darse una protección especial a su imagen, sobre todo por el riesgo que tenía pues la aparición de estos niños. Recordemos que ya habido casos históricos en los cuales pues el hecho de que aparezca un menor en cierto tipo de publicidad ha llevado o ha conllevado a que los menores sean etiquetados, calificados, adjetivados de una determinada forma, ¿no? Por lo tanto, pues se da este interés, ¿no? En la protección de la imagen de los menores. Por lo tanto, a partir de un cuidado, ¿no? Acorde a las disposiciones internacionales y nacionales, la Sala Regional Especializada emite pues una serie de requisitos que eran necesarios para que pues los menores pudieran aparecer en estos spots, ¿no? Que es el consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre o madre o quien ejerza la patria potestad, la manifestación del menor en cuanto hace su opinión libre y expresa respecto de su participación y el consentimiento parental o en su caso de los tutores y manifestación que debía ser presentada ante el INE, ¿no? Entonces esto fue el origen de estos lineamientos que posteriormente ya se plasmaron en esta jurisprudencia 5/2007, donde pues ya se establece cuáles son los requisitos mínimos para la difusión de imágenes en las que aparezcan niños, niñas y adolescentes. Y ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque pues bueno, también se ha establecido que pues bueno, estos requisitos que después también se plasmaron en lineamientos del Instituto Nacional Electoral, pues también eran aplicables a los contenidos en redes sociales, ¿no? Entonces, no solo es para los spots que se dan en televisión, también son necesarios y cumplir y son aplicables en redes sociales. Así lo señala esta tesis 29/2019. Menores de edad, los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para su protección son aplicables a las imágenes que de ellos difundan en las candidaturas en sus redes sociales en el contexto de actos proselitistas. Entonces vemos cómo estos lineamientos ya no solo serán aplicables para la televisión, sino también para las redes sociales. Ahora, también existe la posibilidad de aplicar medidas cautelares y que estos proceden cuando la propaganda difundida ponga en riesgo el interés superior de la menor. Y por lo tanto, aquí pues aplicaría mutatis mutandis, ¿no? Si hay medidas cautelares para televisión, pues también lo sería para estos spots que pueden ser difundidos a través de redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí les dejo estos tesis, esta jurisprudencia 2019 respecto de los requisitos que deben de cumplirse y que son aplicables para redes sociales. Respecto de estas medidas cautelares, únicamente quiero señalar ya muy de rápido este caso, que es el Subrep 72/2022, en el cual, pues bueno, se habla de violencia política en razón de género, ¿no? Y esto es, pues bueno, el hecho de que pues se apliquen medidas para pues que algunos mensajes pues se puedan aplicar medidas cautelares para que ya no sigan siendo visibles, y esto incluso en redes sociales. ¿Qué ocurrió en este caso? Que pues bueno, Gabriel Cuadri difundió unos tweets en los cuales hablaba sobre transfascismo, sobre pues la ideología trans, ¿no? Que esta pues estaba presente en la Cámara de Diputados y pues en los cuales no estaba de acuerdo. Él difundió alrededor de 11 tweets en los cuales hablaba de esto que llamó transfascismo. Y bueno, el caso es que pues se consideró que estos tweets, pues bueno, sí tenían que ser removidos de la red social de Gabriel Cuadri, porque pues bueno, pues si bien se utilizaban categorías sospechosas,
se utilizaban en un sentido discriminatorio, ¿no? Entonces, de los 11 tweets, 4 se consideraron que sí se utilizaban en un sentido discriminatorio y por lo tanto, pues bueno, estas sí afectaban a un grupo tradicionalmente vulnerable, ¿no? Por lo tanto, pues debían de ser eliminados. Gabriel Cuadri no los eliminó en su momento, incluso pues se hizo acreedor a una sanción, ¿no? El caso es interesante, se los dejo para que ustedes puedan revisarlo, pero pues bueno, la cuestión está en que ya vemos cómo pues aplican las medidas cautelares en spots, pero también pues puede ya existir esta posibilidad en la cual también estos contenidos que se divulgan en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, que es de esta sentencia, pues bueno, también pues pueden ser, se les pueden aplicar medidas para que no sigan siendo difundidas o provisionalmente se dejen de ser difundidas, ¿no? Medidas cautelares. Para el debate hacia dónde va nuestro modelo de comunicación política, pues hemos visto que la intención es maximizarlo, maximizar el debate político, tomar en consideración las particularidades de las redes sociales, considerando que estas son herramientas que son necesarias o potencian, mejor dicho, la deliberación pública. Y entonces lo que se prefiere es proteger reforzadamente la deliberación, porque definitivamente de esta forma la ciudadanía se involucra en los asuntos que atañen a todos y se refuerza nuestra democracia. Sin embargo, pues como se ha apreciado alrededor de estos criterios que se han ido desarrollando por la sala superior, encontramos que, pues bueno, se debe es posible establecer un régimen de sanciones que se adecue a las dinámicas de las redes sociales y que también, pues bueno, establezca sanciones acorde a cada uno de los casos en específico y bajo los criterios que, pues bueno, se han ido estableciendo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No creo que sea restringir, yo creo que es hacia maximizar bajo estas particularidades. Yo les agradezco muchísimo, discúlpame, me haya alargado, les agradezco muchísimo, de nueva cuenta les dejo aquí mi correo electrónico, mi Twitter por cualquier circunstancia, les agradezco mucho estas dos sesiones y el haberme permitido compartir este inicio de semana con todas y todos ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, ya sé que estamos sobre el tiempo, pero pues bueno, si alguien lo tiene, adelante. Si no es así, pues les agradezco muchísimo y nos seguimos viendo. Cuídense, un abrazo. Espero poder ver. Gracias, adiós. No de qué, hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego, buenos días a todos y a todas. Pronto. Hasta luego, maestro, buen día. Muchas gracias por compartir sus